Estimados, ¿me escuchan? Muy bien. Buenos días. Bueno, si puedes apoyarme, dime con la slide. Antes que nada, agradecerles su tiempo. Es un gusto estar aquí frente de ustedes. Un placer, a cerca de 8,000 kilómetros de mi hogar. Agradezco mucho la invitación, Agustín de Energuín, Ricardo, y gracias. Siempre les digo que este curso aquí comienza, pero no termina aquí. ¿Okay? Siempre es una primera instancia para conocernos y ya al final lo pondrán ustedes, ¿no? Ya sesiones virtuales hay demasiadas, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de Donaldson. Bueno, Donaldson, una empresa fundada pionera en el sector de filtración. Desde 1915 tenemos 110 años presentes en el mercado. Somos los fundadores, los inventores de filtro de aire. Y bueno, más de cerca de 3 millones de ventas, más de 14,000 empleados. Cada año más o menos destinamos un 4 o 5% a la inversión de nuevos productos. Somos una empresa de tecnología, lo vamos a ir viendo. Tenemos más de 100 laboratorios y bueno, lo que nos distingue es la innovación. Vamos a ir platicando. Tenemos un alcance local, siendo globales. Eso aquí es clave. Como se ve aquí, el alcance hasta Argentina, pero bueno, nuestro alcance, como ven, estamos en todo el mundo prácticamente. Tenemos un corporativo en Estados Unidos, en México, en Bélgica, en China. Y entonces desde allá, bueno, todas las operaciones, todas las plantas se van alcanzando globalmente, ¿no? Y bueno, los mercados, lo que nos trae aquí hoy, la agricultora, pero bueno, tenemos cerca de infinidad de industrias, ¿no? Automotriz, manufactura, farmacéutica. Vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Y bueno, un servidor, yo tengo 15 años en la empresa, represento la parte de ingeniería de Donaldson Latinoamérica, siempre en el sector de colección de humos, polvos y neblinas, Donaldson Toris. Yo cuando entré a Donaldson tardé cerca de 2 o 3 meses en entrar de lleno a los colectores. Primero, la clave fue entrar de lleno al mundo de la ventilación industrial, que es lo que siempre me gusta comenzar. Entender el papel del colector, pero en un sistema, ¿okay? Que es parte de lo que hoy les traemos. Y yo estuve en Michigan en el 2011, parte de mi preparación como ingeniero de aplicaciones en aquel punto. Y bueno, mi preparación académica, soy ingeniero industrial por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, México, Nuevo León, México. Ahí tienen su casa, si nos acompañan allá, ya tenemos una planta donde fabricamos los colectores y ahí podemos darles un recorrido, ¿no? Tengo una maestría en dirección empresarial y bueno, soy padre de familia, tengo 2 niños hermosos que amo y son mi motivación diaria. Y bueno, estimados, ¿por qué nos hablan ustedes como clientes nuestros? Siempre lo que detona un proyecto, que es una problemática. Entonces, siempre me gusta iniciar esta charla con el porqué de las cosas, por qué invertir en un proyecto de $20,000, $50,000, $100,000 por una problemática muy marcada, que es el control de emisiones en un proceso de manufactura, ¿no? Aquí, bueno, vamos a ver, es una descarga típica en una tolva, un sector de granos. Y bueno, imagínense trabajar aquí 8 horas de su día, 5 días a la semana, un mes, 2 meses, es prácticamente un riesgo, no tienes ni siquiera visibilidad, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, ¿qué proveemos nosotros como solución? Lo vamos a ver en un momento. ¿Qué implica el tener este tipo de problemas de emisiones? Implica el afectar la salud ocupacional, ¿no? Nuestro activo el activo más importante de cualquier empresa debe ser su gente. Entonces,
Al no invertir en este tipo de sistemas vienen otro tipo de problemas, generalmente afecciones pulmonares, problemas en la piel, generalmente intoxicaciones, ¿no? Y bueno, también afectamos obviamente el medio ambiente. Esto es lo que generalmente detona los proyectos, las regulaciones, las legislaciones medioambientales o de salud ocupacional, es lo que realmente está generando esa necesidad de implementar sistemas de ventilación. ¿Ok? Y bueno, este es el sistema, este primer proyecto que vieron, estaba el sistema instalado pero apagado. Nada más para que vean la diferencia y van a empezar a ver poco a poco cómo el polvo está siendo capturado. No nos enfocamos en capturar el polvo fugitivo, nunca de proceso. Es el mismo video tomado de donde mismo, pero apagado y encendido, para que vean la marcada diferencia de lo que implica un sistema de colección de polvo. Donald Suntory. Este es el sistema, este fue en Colombia y con un cliente clave para nosotros, ¿no? Nosotros como Donald Suntory, a través de Energreen en Argentina, esas son las soluciones que les ofrecemos, que ponemos en la mesa, como Donald Suntory, ¿no? Energreen. Y bueno, vamos a entrar de lleno, dar una repasada un poco de qué es ventilación industrial. El sistema que ven aquí, bueno, es un sistema de alta carga de polvo. Aquí lo que tuvimos que utilizar fue un ciclón para bajar carga de polvo. Y bueno, entrar de lleno a ventilación industrial, que es utilizar un área filtrante determinada. ¿Para qué? Para eliminar un contaminante que viene viajando en esta corriente, ¿no? Y bueno, lo que deseamos es eliminar ese contaminante. Nosotros, a diferencia del HVAC, no sé si todos saben, el HVAC aquí, el aire acondicionado, es aire positivo, sin polvo. Aquí estamos totalmente a la inversa. Aire negativo, ductos redondos, presión negativa, lo que es extracción. Y bueno, y aquí, bueno, entrar de lleno, yo donde les decía que estuve en Michigan, en la ACGIH, que es la comisión que regula todos los parámetros de diseño de un sistema de ventilación. Donaldson genera sus propios diseños de colectores, sus propias velocidades de filtración, pero cuando hablamos de un sistema de ventilación, nos regimos por la Comisión de Higienistas de Estados Unidos, la ACGIH, con el objetivo de homologar criterios de diseño, velocidades, tipos de campanas, codos, de entradas, lo vamos a ir viendo. Y bueno, vamos a ver cada uno de los componentes. Siempre me gusta hacer énfasis en que el colector no puede hacer su trabajo solo, necesita de que todo el sistema esté bien aceitado, trabajando, bien diseñado. Muchas de las veces me ha tocado, oye, el colector no funciona, ¿y qué hago yo? Voy a campo, perforo el ducto, quiero medir velocidad, ¿y qué encuentro? Que está lleno de polvo. Y así no se puede, así no va a trabajar nunca. Cuando el ducto se llena de polvo, las velocidades, las presiones se incrementan, el flujo se nos cae, la captura se pierde y estamos con un performance no adecuado, ¿no? Entonces, cada elemento es clave. Aquí quiero resaltarlo. La campana, como inicio, aquí hay una velocidad que llama el manual de ventilación, la velocidad de captura. Y bueno, aquí es donde están los ojos del cliente. Por eso, por estar en estas dos tomas que vemos aquí, estas dos tomas fueron por las cuales fuimos o detonó el proyecto, ¿no? Entonces, los ojos del cliente siempre van a estar aquí, como les digo, y hay que entender siempre las aplicaciones. Lo que hacemos, yo he viajado por toda Latinoamérica, es ir a vivir la aplicación, entrevistar al operador, sentir el polvo, ver hacia dónde salen disparadas las partículas, entender realmente la problemática. Si no entendemos la problemática, ¿cómo vamos a dar una solución? ¿Ok? Entonces, y es clave. Lo más cercano, si yo capturo el 20% de lo que se está generando, lo que va a suceder es que yo estoy ya sacrificando la eficiencia del resto del sistema a este 20%, ¿no?
Entonces yo tengo que enfocarme aquí en entender bien la problemática y tratarme de llevar lo más posible todos los contaminantes hacia al interior del sistema, ¿no? ¿Ok? Y bueno, tenemos la ductería, aquí entra la segunda velocidad que nos marca el manual, la velocidad de transporte. ¿Qué pasa si una velocidad de transporte es menor a la que marca el manual? Bueno, tenemos problemas, le llaman se embanca, empiezas a tener obstrucciones en el ducto, y bueno, esto es hasta peligroso. En México recuerdo un proyecto donde el ducto prácticamente colapsó, ya les hablará Víctor un poco más de ductería, pero es clave entenderlo. Y si excedemos la velocidad, ¿qué va a pasar? Abrasión, sobre todo en los codos. Entonces tenemos que tener la justa medida según el manual que nos marca el manual, ¿no? ¿Ok? Velocidad ya vimos. Velocidad de captura, velocidad de transporte. Y bueno, ¿qué nos marca ahora para dimensionar el colector de polvos? La velocidad de filtración. Aquí es clave, ¿qué es lo que marca la pauta de la velocidad de filtración o el AMR? Todos sabemos que es AMR, ¿lo han escuchado? La relación aire-tela, Air to Media Ratio, relación aire-tela. Bueno, esto que marca depende del contaminante. Si fuera concentrado de cobre, en este caso maní, agricultura, tabaco, el contaminante que sea, genera una velocidad de filtración diferente. Si tú tienes un colector, bueno, esto va a determinar el tamaño del mismo. Con esta velocidad de filtración va cambiando. Y bueno, ahí tenemos que cuidar siempre que la velocidad de filtración sea adecuada para efectos de que el filtro rinda lo que se espera. ¿Ok? Y bueno, el ventilador, ya les hablará mi compañero Samir de ello. Bueno, es el que se encarga de todas las variables, desde el flujo y caída de presión. Cada pie, siempre me gusta hacerlo, cada pie que avanza el aire con polvo a través del sistema genera fricción, genera una restricción, y esto hay que cuantificarlo. Existe una hoja de Excel de la ACGIH. Al cuantificarlo, ¿qué nos da? La totalidad de presión o toda la fricción que hay en el sistema en general para con ello totalizarlo y dimensionar adecuadamente el ventilador, ¿verdad? Es clave. Las dos variables importantes del ventilador, bueno, flujo, caída de presión y bueno, actualización de aire ya con la densidad. Y bueno, estimados, así es como se ve un sistema ya funcionando. Le llamamos, siempre decimos, no es rocket science, no vamos a enviar un cohete a la luna, pero sí tiene su ciencia, hay muchas variables, mucho cálculo, y sí tienes que conocer realmente en dónde te estás moviendo, ¿no? Qué velocidades estás involucrando, el tipo de campana, velocidad de captura, de transporte, de filtración, el ventilador correcto, y bueno, la chimenea donde ya puedes analizar ahí prácticamente las emisiones al medio ambiente, ¿no? Entonces es una pequeña animación para que vean, y siempre me gusta empezar desde aquí. Antes de hablar de colector, el colector, como ven, es un elemento más de un sistema. ¿Ok? Entonces, teniendo las variables claras, bueno, la piedra angular de la ventilación industrial, flujo igual a velocidad por área, esto es clave tenerlo claro. De aquí nace todo. Es lo que a mí me ha dado de comer en 15 años, la verdad, esta fórmula. Estos cálculos a mí me apasiona lo que hago. Realmente cada país, cada proceso, cada cliente, cada distribuidor, cada polvo, todo es diferente. Yo no dejo de aprender. Yo aprendo en este tipo de eventos, yo aprendo con ustedes también. Entonces, estas son las bases de todo lo que hacemos. Y bueno, ya entendiendo un poquito el rol de un colector dentro de un sistema de ventilación industrial, bueno, cada elemento, cada cajita azul que ven aquí es una solución de filtración. Entonces, tenemos colectores de cartuchos, de bolsas, de Power Core, y tenemos que analizar cada una de las aplicaciones para dar la solución más eficiente y más adecuada para cada uno de sus proyectos, ¿no? Tenemos un catálogo, puede ser desde un filtro hasta N cantidad de filtros. La verdad, Donaldson se especializa en este tipo de medios filtrantes. Donaldson es tecnología, medios filtrantes con fibras finas que lo que hacen es filtrar en la superficie. Ya entraremos a detalle en ello, ¿no?
Y bueno, uno de los colectores estrella que tenemos es el LP, aquí con todos sus modelos. Aquí muy utilizado en la industria aquí en Argentina. Industria de limpieza del maíz, del maní, maíz, almendra, en aplicaciones como clasificación, descascarado. Aquí un ejemplo, una planta de descascarado de almendra. Y bueno, proyecto de Golden Pinus que acaba de implementar Energreen con ellos. Y bueno, que conozcan el equipo, un equipo que puede tener elementos filtrantes de 10 pies de largo, 12 pies de largo, su entrada involuta para que caiga lo más posible y bueno, filtrar el restante al interior de las bolsas, ¿no? Y bueno, es un equipo que cuenta con un ventilador de aire reverso, le llamamos. Esta corriente de aire que ven aquí facilita la limpieza de los filtros, evitando interrupciones del flujo del proceso, en los aspiradores. Entonces es tecnología líder que Donaldson tiene, ¿no? Y gracias, Jimé. Y bueno, todo esto basado en cálculos que tenemos que tener cuidado en un CAM Velocity, no pasar del valor límite que conocemos, que lo vamos a platicar. Si gustan en las sesiones 1 a 1, podemos ver caso a caso sus proyectos, ver temas ya más específicos de cálculo. Velocidades intersticiales son generalmente filtros más anchos para disminuir la velocidad intersticial entre filtros y que el polvo pueda caer fácilmente. Esta es la velocidad en el cuerpo del colector, esta es la velocidad entre filtros y esta es la velocidad de filtración. Como ven, cada una tiene su manera de interpretación, ¿no? Y bueno, el mercado, el maní, nuez, almendra, etcétera, ¿no? Y bueno, tipo de descarga que manejamos de válvula rotaria, ser un sello ahí efectivo, es clave para una descarga efectiva del material. Tenemos, como ya comentó Agustín, un diseño de ingeniería de primer mundo. Es un ejemplo de cómo podemos tener desde una toma, dos tomas, 10 tomas, las tomas que sean, y un sistema que con la ingeniería, bueno, está debidamente balanceado. ¿Ok? Y bueno, siempre, esta industria tiene riesgos también, que siempre queremos dejarlos en la mesa. Bueno, riesgos de explosión, en este caso, polvos orgánicos en la agricultura que debemos tenerlos claros y diseñar el sistema en torno a este riesgo, ¿no? Entonces, configurar la unidad y tener en cuenta el riesgo que estamos enfrentando con un polvo orgánico y debidamente tener conocimiento y bajar este índice de riesgo, ¿no? El primero, conocer el valor de KST, el grado de explosividad del polvo. Aquí, no sé si todos lo conocían este valor. Desde puede ser, si está cercano a 0, bueno, que no tenga un nivel de explosión alto. Y conforme aumenta, bueno, puede ser una explosión leve, fuerte o muy fuerte, ¿no? Y son los tipos de polvos generalmente que marcan la industria: el azúcar, carbón, aluminio, madera, maíz, maní en este caso, ¿no? Y bueno, muchas de las veces nos toca ver que el mismo cliente no conoce la naturaleza explosiva de su polvo. Nos toca enviar pruebas, muestras con proveedores certificados, sobre todo en Estados Unidos, y ellos hacen la prueba del KST para efectos de conocer a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Porque en base a ello va a ser la solución y el diseño del sistema que estamos trabajando. Y bueno, primero que nada, como les digo, identificar si el material es combustible o no. Este tipo de conexión es con la gente de ROS, ya lo vamos a platicar ahorita. Si es NEMA 7 o NEMA 9 para polvos, gases explosivos, el NEMA, enclosure específico para que ningún circuito o algo que esté dentro de un panel de control detone la explosión, ¿no?
Configurar el colector de acuerdo al manejo de material que vamos a utilizar, filtros conductivos, ventilas de explosión, arrestallamas, válvulas de no retorno, todo en base a nosotros al ser americanos, todo esto en base a la NFPA, la National Fire Protection Association, que regula todo este tipo de diseños para temas de explosividad. No ductos de PVC, obviamente es un ducto que genera altas cargas estáticas y que no se aterriza. Entonces es un ducto que en la industria de colección de polvos no recomendamos. Generalmente el ducto que manejamos es el que ven en la imagen, un ducto galvanizado que pueda ser aterrizable. Aquí pusimos este cordón, este cable entre unión y unión porque el mismo neopreno está generando un aislamiento, ¿no? Entiendo ya las uniones con ustedes tienen continuidad. ¿Dónde? Son conductivas también, eso es, te ahorras el puente. Esto lo vamos a ver con, es correcto. Y bueno, rotores de aluminio. ¿Por qué un rotor de aluminio con un cuerpo de acero no hace chispa, ¿no? Entonces, y bueno, generalmente en un colector de polvos tenemos la dispersión, tenemos el polvo, tenemos oxígeno, tenemos el confinamiento. ¿Qué es lo que falta? La fuente de ignición o la chispa para cerrar el pentágono y crear esa explosión. Me ha tocado, generalmente me explayo y muestro todo lo que tengo en la computadora. Ahorita no es la idea, no es un curso, esto es más que todo darles a conocer. Pero me ha tocado estar en explosiones en vivo con proveedores y es una fuerza impresionante, ¿no? Con polvos muy comunes. Era polvo de, ¿qué le llaman? Maicena. ¿Qué es? ¿Harina de maíz? Con esto hicieron una explosión, crearon el ambiente increíble. O sea, entonces, el riesgo existe, te lo ponemos aquí en la mesa, que lo conozcan. Nosotros somos, en conjunto con Energreen, somos especialistas en colección de polvos, más en temas de explosiones nos guiamos por especialistas en ello, que son otros proveedores, y nosotros, bueno, conocemos del tema, pero nuestra especialidad es en colección de polvos, ¿ok? Y estimados, bueno, dudas, vamos a dar un tiempo para dudas, preguntas específicas de la presentación. Si hubiera algo más puntual, pues lo vemos en la sesión 1 a 1, ¿no? Si puedes hacerle su micrófono. Richard. Yo sé que los argentinos son un poco tímidos, así que voy a hacer 3 comentarios. Por favor. En el video que mostró Juan Luis al principio, así tiene que funcionar una descarga de camión. Yo sé que todos ustedes tienen descarga de camión en sus plantas y sé que incluso con equipos nuestros la situación no está así. Pero, como dice Juan Luis, aquí empieza esta charla, esta relación técnica, y desafíennos para que vayamos a sus plantas. Juan Luis, Samir y Víctor vienen más o menos 2 veces al año. En el próximo, o sea, mañana, pasado y el jueves, vamos a ir a plantas de algunos de ustedes para, en conjunto con estos 3 expertos, levantar soluciones a las problemáticas que ustedes tengan. Pero trabajemos proyectos virtual, video. Está Agustina aquí en el Green, que puede ir a hacer la ingeniería, de manera que cuando vengamos resolvamos ya las dudas más grandes, pero llevemos los estándares de la descarga de camión a ese que vimos después de instalado el sistema. Ese es un equipo muy similar al de ustedes, no más que tiene pulso de aire, no es con ventilador como el que ustedes usan ahora. De aire reverso. Ese es el primero, ¿cierto? Segundo, les recomendamos encarecidamente que vayan al curso de ventilación industrial que hay en Estados Unidos. Para nosotros, este conocimiento que tenemos no es algo que queremos guardar, y Juan Luis nos puede comentar un poquito más sobre qué significa el curso, cómo es, pero sus áreas técnicas debieran ir. El manual tiene fichas
que nosotros consultamos, pero es como ver la foto. No, yo no. ¿Ha ido a Buenos Aires? No, soy un experto en Buenos Aires, pero no he ido. Conozco la 9 de julio, el subte y todo. Ahí está hoy. No es lo mismo verla por fotos que conocerla. Entonces, lo mismo con el curso de ventilación industrial. Es algo que a nosotros como Territory Manager nos mandan porque te da el sustento, ¿ya? Y tercero, comentar que si bien aquí Juan Luis quiso revisar las 3 velocidades, que son conceptos que esperamos que les queden dando vuelta, velocidad de captura o de proceso, que es la que toma en la separación, en el cheller, en el descascarado, esa es una velocidad. Después velocidad de transporte en el ducto y finalmente la velocidad de filtración. Pero en el caso del maní, además de la captura que como que ponía el enfoque Juan Luis, afectamos el proceso. Ya nosotros preguntábamos, ¿por qué usamos LP en Argentina y no RF, que es un modelo más moderno? Son iguales, grandotes, nomás que las mandas acá son ovaladas. Entonces te permite tener más área en cada manga. Y nos decían, lo que pasa, que como Donaldson generalmente nosotros estamos en captura de polvo, pero el maní es un poquito distinto porque tú estás en el proceso. La planta LMC usa el aire para fluidizar los lechos, entonces así hace que flote el maní, que flote la piedra, que flote la cáscara, sí entre medio se lleva el polvo. Y Juan Luis, este mes que estuvimos, 2 meses que estuvimos preparando la charla, porque a él no le gusta hablar, no conocen, los gringos nos decían, los yanquis nos decían, mira, es esto otro, toma cuenta aquí, la relación aire-tela, nosotros con un RF trabajamos en 11:1, o sea, por pie cuadrado podemos pasar 11 CFM, pero en el RF tenemos que pasar máximo 7. En el LP. Perdón, en el LP, que es lo que ustedes usan. Sí. Máximo 7, o sea, casi la mitad del caudal. Entonces puede haber muchos problemas de proceso que tengamos en el colector debido a estas velocidades que no son las mismas, ¿ya? Hay mucha experiencia y la idea de Juan Luis es ser un canal de Samir y de Víctor a disposición de ustedes. Entonces desafíennos. Yo hablaba con Agustín y le decía, Agustín, cuando termine Juan Luis, habla, di todo lo que yo les dije, para que nos desafíen y cuenten con nosotros. ¿Ah? Entonces, eso quería decir. No sé si tienen alguna consulta respecto a aquello. Aquí está el Messi, apareció el Messi. Yo dije, los argentinos nos van a volver locos. Buenos días. No, yo tenía una duda respecto al último. Esteban Silva de Golden Peanut. Tenía una duda respecto al último que mencionaba Ricardo, que era con esto de la velocidad. Al trabajar en el proceso, nosotros en la toma de, no sé, en un stoner, por ejemplo, regulamos de acuerdo a más suciedad, a menos suciedad, a través de una clapeta, una cuchilla, la cantidad de aire que recibe, que va o que sale de la máquina. Eso, lógicamente, te modifica la velocidad de succión, digamos, ahí en ese punto, y es lo que nos genera la degradación de los ductos. Claro. Por ahí para tenerlo en cuenta, que no es solamente el control de polvo, sino que lo usamos para el proceso. Claro. Para poder limpiar el maní, por ejemplo, en un stoner. Unas compuertas, ¿no? Claro, son unas compuertas. Ya. Entonces, al diseñarlo con una velocidad fija, nosotros se la cambiamos a propósito y eso es lo que nos genera mayor degradación en los ductos, que por ahí no nos duran lo que deberían durar. Ya. No sé. ¿Qué calibres se utilizan en ductería? Ya. 1,2. Los chicos que son mecánicos por ahí saben un poco más. Ya. ¿Fecha?
Ya, ahí lo que hemos, y Agustín, tú soy el experto en este tema, tenemos hasta las 9:50 para las consultas. Lo que hemos identificado en el tema del maní, que como decía yo es distinto a de la corrección de polvo, es que efectivamente cuando yo abro la calapeta o el damper, puedo llegar hasta 7.000 pies por minuto en el mismo tramo. El problema es que tengo que diseñar con mínimo 3.500 para que no se me embanque. Si a ustedes se les deposita el polvo, el grano en el ducto, es porque tienen menos de 3.500. Esa es una ley así como que 2 más 2 son 4. Entonces, en el tramo que toma de la máquina, tenemos que ir con mínimo 3.500 y saber a cuánto vamos a llegar. Cuando el fabricante nos dice, no, mira, aquí necesito tal caudal, definimos el máximo. Y podemos ir de 3.500 a 7.000, que nos va a gastar el ducto. Pero ahí la estrategia viene por usar un mayor espesor, calibre le decimos en México, usar revestimiento especial. Por eso allá Víctor trajo unos ductos con revestimiento especial. O una estrategia de recambio. Yo sé que en este tramo el ducto me va a durar 2 semanas en medio de la campaña. Entonces, Ross tiene el esquema de cambio rápido y así lo enfrentamos. Entonces, en Golden lo hemos hecho y ahí a ver si Agustín nos dice. La estrategia, una de las estrategias puede ser de recambio. Lo que tienen los ductos Ross es la facilidad, ya lo va a decir Víctor, es la facilidad de recambio. No hay que cortar, no hay que soldar. Entonces, en una parada de planta común de semana, se puede hacer ese recambio. Ustedes que hasta usaron ingeniería de simulación, ya saben dónde van a tener el desgaste. Entonces, esas piezas hay que tenerlas en stock. Y algo que no nos dijo Ricardo, nosotros podemos ir hasta 4.500 CFM sin abrasionar demasiado. Pero en esta industria ya hemos aprendido que se llega a 7.500 muchas veces, y ahí es donde empieza a aparecer los problemas de desgaste por abrasión. Entonces, lo que tenemos que cuidar es no pasar de 4.500, sabemos ya que hay muchas veces que eso no se puede dar, y sino como opción B tenemos, acá mi asistente, el modelo Víctor, me ha traído, tenemos esto que es 3 milímetros más 8 de... Lo voy pasando por la mesa, Víctor me explica. ¿Qué tal? Buenos días. Al final, las soluciones son esas, o sea, ductería modular, fácil recambio, en 5 minutos podéis cambiar un codo, tener existencias con Energreen, o recubrimiento. En ese caso estáis viendo un recubrimiento Rhino-Hide, que lo podemos aplicar a todos los ductos, y son 8 milímetros de ese tipo de material, contra golpes, contra abrasión, contra fricción, y entonces ahí la durabilidad del ducto es mucho mayor. Y básicamente, con este, si me puedes aguantar un momento. No sé cuánto tardan en soldar o en poner una brida pletina, pero yo creo que con el tema de ductería modular, si tenemos que cambiar un codo o un trozo de ducto es mucho más rápido, ¿no? Podemos tener estos tipos de clamp, que son clamp rápidos, o estos que es un poco más lento, pero siempre vamos a ganar en velocidad en cuanto a soldar o en cuanto a pletinas o bridas, ¿no? Que tiene mucho más tiempo. Entonces, hay varias soluciones. Siempre se empieza por una buena ingeniería, ¿no? Al final es un buen balanceo, velocidades correctas, que no hayan pérdidas de carga, que no hayan esas fricciones. Escoger un buen radio en las curvas también es muy importante. Al final, un radio amplio pues desgastará menos el ducto, pero sobre todo invertir en ingeniería. Es donde al principio podemos evitar todo esto. O sea, un buen balanceo te puede cuidar mucho la ductería.
Entonces, en caso de que no haya, siempre aparecen problemas, pues ahí tenemos las soluciones. Rhino Height 8 milímetros, te dura mucho más la ductería, y después combinarlo con ductería modular. Con Energreen estamos viendo de poner un pequeño stock acá de cada proyecto que se vaya haciendo, pues para ir reponiendo en caso de necesidad, ¿no? Ahí hay un tema comercial. Esta presentación es más técnica, pero ¿por qué no lo hemos hecho ya? Porque ¿qué diámetro traigo? ¿Y qué material traigo? ¿Traigo acero inoxidable o traigo galvanizado? Estas justas, que cuando abrimos el acople rápido hay una junta entre medio, una empaquetadura, los clientes dicen, no, es que se acumula polvo entre medio. No, con esa membrana no queda nada. Listo. ¿Y es grado alimenticio? Sí, grado alimenticio. Ok, ¿qué diámetro traigo? Cuando se gasta, es el codo chico el que se gasta, porque la toma sobre el equipo, en algunos casos, es un diámetro de menor tamaño. A medida que me voy agrandando ya se vuelve más desafiante. Pero podemos tener un contenedor, hablábamos con Agustín, acá en las instalaciones de nuestro gran amigo Cristian Tembraz, podemos tener una consignación, le decía yo, Ross manda los ductos, los pagamos cuando se vayan vendiendo, o miti, o cómo hacemos con la venta de un colector, yo hago un descuento mayor y financiamos. Sobre todo Samir, que es el nuevo del grupo, él se va a poner con los descuentos ahora último, va a financiar toda esta operación. Pero si ustedes nos dan un espacio, firmamos un contrato, den por hecho que vamos a tener el stock de repuesto. Lo que pasa es que, por la misma razón que no hicimos esta reunión antes, porque si la hacíamos antes, ¿quién iba a venir si no nos conocían? Ahora estamos aquí, desafiando y vamos viendo cómo avanzamos. Pero no hay problema para tener stock y apoyar este desarrollo. ¿Ya? La idea es que ustedes tengan todo lo que necesitamos. Perfecto. Algo que quiero resaltar por ahí, y Ricardo nos lo dijo con números, un buen diseño de ingeniería te saca el 99% del polvo en el ambiente. En Argentina no estamos acostumbrados a ver eso. Entonces, con que nos resuelva un poco el problema que teníamos antes estábamos en 100, un poco el primer video que pasó Juan Luis, entonces después nos saca un poco de polvo y ya nos sentimos conformes. Pero un buen diseño de ingeniería te saca todo. Y da lo mismo en la industria en la que estemos. Podemos estar en minería, podemos estar en maní, te tiene que sacar el 99% del polvo que hay en el ambiente. Entonces, en las plantas que nosotros conocemos hay presencia de polvo, eso se puede solucionar, y es verdad, no es un argumento comercial, es verdad que se puede solucionar. Un tema importante es cuándo un sistema funciona. Generalmente, hoy día, si el ventilador está corriendo, el sistema está operando. En el caso de ustedes, como afectan el proceso y en la producción, ya, si se me está yendo grano o no se me está yendo grano o se me está ensuciando, está funcionando. Nosotros podemos relacionar la variable de caída de presión entre los dos lados de la manga, el lado sucio con el lado limpio, tomar esa señal, dejarla en una sala de control que ustedes tengan, y contra más tapado este filtro, más problemas vamos a tener de proceso. Podemos tomar esas variables también para determinar cuándo ya estamos para el cambio de la manga o cuándo vamos a empezar a tener problemas de producción. Hoy día hay dispositivos que a ustedes les permiten integrar señales, velocidad de captura, velocidad de transporte, presión en las mangas, y nosotros diríamos que no solo el hecho de que el ventilador está consumiendo corriente significa que el sistema está bien. Podemos ir desarrollándolo un poquito más. Para equipos existentes,
se pueden instalar PLC en los tableros de control. Hoy día ya no son prohibitivos y de ahí podemos sacar mucha señal. Entonces también hay toda una realidad de control. Yo hoy día en una empresa minera les cotizo un colector, me piden sensores de vibración, sensores de temperatura, para lo que es el ventilador. Ahora yo le decía a los mineros, pues la semana pasada tuvimos un evento similar a este en Chile, con mineros, y yo le decía, te pongo lo que quieras, pero ¿para qué si un ventilador no falla nunca? No, es que yo tengo clientes que cambian rodamiento cada 3 meses. Bueno, es un problema del ventilador. Hay un tema de diseño y de fabricación o de ingeniería. Enfoquémonos en ese tema. Ahora, igual tomo vibración y temperatura. Puedo poner un sensor de manga rota en la salida de la chimenea para que determine si es que está pasando polvo por el ventilador y en la descarga. Entonces también podemos hoy día hacer un upgrade, principalmente en los sistemas existentes, que son muchos, para llevarlo a ustedes a hacer más supervisión que operación. Eso también considérenlo como una realidad hoy en Argentina. Y creo que ya estamos. ¿Alguna otra consulta? Están tímidos todavía. Pero espérate. Ahora con Samir. 1, 2, 3. Apagan. Bueno, listo.